Shalom, shalom, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Centro de Estudios No Ágidas de la Fundación Orahaim. Me da mucho gusto el poder estar con ustedes compartiendo un día más una clase aquí en este espacio que la Fundación nos permite tener. Les recordamos a las personas que nos están viendo en canal de YouTube, todos los que nos visualizan en nuestro canal de YouTube, que esta es una clase que forma parte de un curso llamado Los 13 Principios de Fe para Principiantes, que tiene como objetivo el desarrollar las bases de la fe monoteísta para personas que se sienten atraídas por el conocimiento, por la filosofía, por el pensamiento judío y que desean empezar de una forma ordenada a estudiar con una guía, con una instrucción para poder desarrollar su vida. El objetivo del curso es sentar las bases. Este es el curso inicial con el cual sentamos las bases del conocimiento, ya para después ir avanzando con el paso del tiempo en temas mucho más complejos y profundizándonos en lo que vendría siendo la práctica monoteísta para aquellas personas que no nacieron en el pueblo de Israel, pero que están interesadas en todo lo que tiene que ver con la Torah y el mensaje universal de las 7 leyes, de las Sheva Mitzvot Bnei Noach. El día de hoy nos encontramos en la segunda parte del principio número 8. Recordemos que los 13 principios de fe son 13 estatutos o 13 pilares de la fe monoteísta que estructuran justamente eso, el pensamiento no religioso, sino el pensamiento monoteísta, desde una perspectiva de la Torah, que fueron codificados por Rabbi Moshe ben Maimón, Maimónides, y que en la actualidad grupos de estudio como nosotros los llevamos a la introspección, al estudio, a la meditación, para poder profundizar de manera ordenada sobre lo que es justamente esto que son el pensamiento monoteísta. Nos encontramos ya en el principio número 8. Esta sería la segunda clase del principio número 8. Y el principio número 8 habla sobre el origen divino de la Torah. La Torah de origen divino. Y este principio, así como todos, son importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a estructurar y a tener la certeza de por qué consideramos estos 13 pilares como la fe y cómo estos 13 pilares van a sostener la fe monoteísta. En este caso toca el pilar de el origen divino de la Torah. Y la clase pasada dimos una breve semblanza sobre qué es Torah. Voy a tratar de hacer un breve resumen con la intención de poder retomar, enganchar la clase de ahí y de ahí continuar. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos este principio número 8? Venimos estudiando principios anteriores que nos hablaban sobre principalmente el principio número 6 y 7 sobre la profecía, y después entendimos, después de comprender qué era la profecía, pudimos distinguir cuál es la distinción especial que tiene Moshe frente a las demás profecías. ¿Por qué la profecía de Moshe es excepcionalmente distinta y de mucho mayor nivel a la de cualquier otro profeta? Expresamos cuáles son los fundamentos que desde la Torá apoyan o sostienen que Moshe es el maestro de todo el pueblo de Israel, y que fue él el que recibió la Torá y que recibió la instrucción que es la voluntad de Dios expresada en última instancia a través de Moshe Rabén. Ahora, comprendimos a través de estudiar el principio número 6 de qué es la profecía, cuáles son el origen de la profecía, cómo la podemos entender y distinguirla dentro de otros conceptos como inspiración divina o lo que comúnmente la gente conoce como Espíritu Santo o Espíritu Divino, y distinguimos esos niveles de percepción, y también ubicamos a Moshe en un nivel distinto al de los demás profetas. Ahora estamos propiamente entrados en el tema de la Torá, y para poder argumentar que la Torá es de origen divino. Estamos centrados en el tema de que la Torá, y que no solamente la Torá, sino que la Torá es de origen divino. Es decir, que es algo entregado directamente de el cielo, expresión de la voluntad de Dios, dictada directamente a Moshe Rabbeinu. Como todo en este curso, siempre lo hemos intentado llevar a la
No a la crítica, pero sí al análisis. No a la crítica destructiva, pero al análisis reflexivo. ¿Por qué? Porque la obligación de una persona monoteísta es cuestionarlo todo. La obligación de una persona que desea profundizar en el estudio de la Torah y principalmente, no solamente de la Torah, sino de cualquier tipo de estudio o disciplina, es ponerlo todo en orden, ¿no? ¿Con la intención de qué? De avanzar en el conocimiento. Es decir, no solamente dar las cosas por sentado, porque si no, no existiría una distinción entre el sistema de creencia monoteísta de la Torah a otros sistemas religiosos. ¿Por qué? Porque estaríamos cayendo en dogmas. Podría yo acabar esta clase diciendo, la Torah es de origen divino porque Dios se la dictó a Moshe y con eso debería de alcanzarte, no me hagas más preguntas, hasta aquí, ¿no? Pero entonces, ¿eso en qué distingue al judaísmo? ¿En qué distingue a la Torá de otro tipo de religiones? ¿En qué distingue a otros sistemas religiosos? Estaremos cayendo en dogmas. La intención ahora es profundizar en esto y poder penetrar en el conocimiento. ¿Por qué? Esto es a manera introductoria. Y no sé si yo lo había traído ya a cuenta esta reflexión, pero lo voy a traer de nuevo a cuenta. Cuando nosotros queremos adquirir un nuevo conocimiento, tenemos que primero plantearnos preguntas, ¿no? Y cuando recibimos la respuesta a esa pregunta, es un error creer que hemos llegado al conocimiento máximo. Esa respuesta más bien tendríamos que plantearla en otra pregunta para poder todavía tener una enseñanza mucho más rica, mucho más pura. Es como el oro que es pasado varias veces por fuego para irlo depurando. Es como el jardín de los nogales. Un nogal es un árbol que da una nuez, un fruto llamado nuez. Pero esta nuez se encuentra dentro de una cáscara muy difícil de quebrar. Muchas veces requieres de unas pinzas o mucha presión en las manos para poder romper la cáscara y disfrutar del fruto que se encuentra dentro, que es riquísimo. Sin embargo, requiere de un esfuerzo. De la misma manera, un conocimiento se encuentra en una cáscara llamada pregunta. Y para poder romper esa cáscara, hay que venirle a meditar, hay que venirle a estudiar, hay que venirle a aprender, hasta que podamos tener la respuesta y podamos adquirir a ese conocimiento que es el fruto, que es la nuez. Pero si le vuelvo a hacer una nueva, si vuelvo más bien si convierto esa respuesta en pregunta de nuevo, voy a tener de nuevo un fruto con una cáscara que cuando lo logre volver a romper, voy a tener un fruto todavía mucho más exquisito. Ese es el objetivo que una persona neomonoteísta debe de tener en la vida. Siempre preguntarse todo, con la intención de aproximarse de esa manera al Creador. Recordemos que en este curso entendemos el intelecto como la capacidad del ser humano para poder aproximarse al Creador. Entendemos al intelecto como la capacidad del ser humano para poder reconocer la divinidad en este mundo y valerse de ella para poderse aproximar al Creador. Por lo tanto, es que en este curso procuramos tener esto de base. Y el principio número 8, pues no puede quedar nada más con decir, después de esta explicación, no alcanza nada más a agarrar y decir, pues porque se la dio a Moshe, pues porque él así dice y ya quedó. No, tenemos que empezar a desenmarañar este tema. ¿Por qué decimos que es de origen divino? El Corán también es de origen divino, según los musulmanes. La Biblia también es de origen divino, ¿no? El Nuevo Testamento puede decirse que es de origen divino, ¿no? ¿Qué es lo que hace a la Torah distinta? Vamos a comprender esto entonces. El principio dice, yo tengo la convicción certera de que toda la Torah es de origen divino. Yo tengo la convicción certera de que toda la Torah es de origen divino. En la clase pasada explicábamos qué es Torah. La clase pasada nos hacíamos la pregunta,
Primero, para poder determinar que algo es de origen divino, como tesis tenemos que desmenuzar este concepto y preguntarnos, primero, ¿qué es Torah? ¿Qué es este concepto de Torah? La clase pasada decíamos que la Torah no es únicamente un libro, que la Torah no es únicamente un conjunto de libros, que la Torah no es un rollo, un pergamino, que la Torah no es únicamente los 5 libros de Moisés, conocidos como el Pentateuco en la Biblia Reina Valera, sino que la Torah es un conocimiento. La Torah es una sabiduría que ha sido heredada de generación en generación por medio de lo que se llama tradición oral. Y esta tradición oral se ha venido acumulando a través del tiempo en distintos libros que hoy por hoy tenemos al alcance de nuestra mano en distintos formatos, de manera impresa o digital, e incluso ya explicados y desmenuzados por personas que se dedican a explicar dichas enseñanzas en esta maravilla llamada Internet, que ya tenemos todos acceso y que podemos conectarnos en diferentes partes del mundo. Entonces, la Torah no es algo que podamos definir únicamente como, es este libro. Es algo todavía más complicado. La Torah es una sabiduría. Y decíamos, dábamos explicaciones de que la Torah tiene una raíz gramatical que viene de la palabra or, que significa luz. La palabra Torah viene de la palabra or, que significa luz. La palabra hebrea or, que significa luz. Y esto nos da una primera idea de cuál es el significado, un posible significado de la palabra Torah, que es una luz que alumbra la oscuridad de nuestro camino. Es una enseñanza, es una sabiduría, es un conocimiento que viene a alumbrar nuestra existencia, que viene a brindarle dirección, sentido y significado a nuestra existencia. Y que no, de manera religiosa, estructura una serie de mandamientos únicamente porque así se le ocurrió al autor, porque así fue el Consejo de Nicea, porque así el Vaticano lo dice, o porque así cualquier otro tipo de estructura religiosa lo dice, sino porque brindan un sentido y significado a la existencia. Contiene preguntas y contiene respuestas. Y esas respuestas iluminan nuestros ojos. Esas respuestas alumbran nuestro camino con la intención de podernos tener centrados en el objetivo de nuestra existencia. ¿Cuál es el objetivo de la existencia? Nos ayuda a responder preguntas como ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué existe el hombre? ¿Por qué es como es? ¿Cuál es la razón de que él tenga los atributos que tiene? ¿Por qué yo soy de esta manera y no fui al revés? ¿Por qué fui una persona y no fui un árbol? ¿Cuál es el objetivo de vivir y no solamente permanecer y transcurrir? Te ayuda a encontrar un sentido, un significado y un propósito. Esa es la sabiduría de la Torah. Ahora, la Torah también proviene del arameo de la palabra oraita, que quiere decir instrucción. Por lo tanto, la Torah, por medio de una instrucción, te brinda luz, te brinda conocimiento, te brinda iluminación, te pone en sintonía con el propósito de tu existencia, y no solo de la tuya, sino de todo lo que te rodea. Explica de manera profunda y también simple la existencia de Dios. Ahora entonces, hemos dicho pues que la Torah no es un libro, es un conocimiento. Por lo tanto, lo primero que tenemos que desenmarañarnos es que cuando decimos la Torah es de origen divino, no nos estamos refiriendo a una edición en particular de un libro que diga la Reina Valera es la buena, no, la Asprol es la mejor, no, la Torah, la Tanaj,
La Torah Emet tiene muchos comentarios muy buenos y todo eso. No, a ver, ¿qué estamos hablando? No estamos hablando de un libro, estamos hablando de un conocimiento, de una sabiduría. Por lo tanto, esta sabiduría no se puede únicamente circunscribir a un libro. Esta sabiduría llamada Torah es una puerta a muchos conocimientos y se expresa de diferentes maneras. La Torah está compuesta por dos partes de manera general. La podemos entender que está compuesta por dos partes. Una parte es la Torah escrita y otra parte es la Torah oral. Y una complementa a la otra y no podría existir la una sin la otra. Existe la Torah escrita y la Torah oral. ¿Qué es la Torah escrita? Es el conjunto de textos conocidos como el Tanaj, o también llamadas la Biblia hebrea, que copila el Pentateuco, los profetas y los escritos. El Pentateuco, los profetas y los escritos. Denme un minuto, por favor. Ok, perdón. Entonces, esta estructura o este conjunto de escritos llamado Tanakh se expresa como Torah oral, perdón, como Torah escrita, que comúnmente es conocida como Biblia, pero que en realidad no tiene nada que ver con la estructura que otros sistemas religiosos le han puesto a este libro. Muchas veces la llamada Biblia tiene una estructura totalmente distinta, incluso se jerarquiza de manera distinta a el orden que le pone la Torah, que le pone el judaísmo propiamente a los libros de la Torah. Si tuviéramos que ponerlo en un orden jerárquico, decíamos la clase pasada, el llamado Pentateuco o los 5 libros de Moshe son los que se encuentran en esta pirámide jerárquica hasta arriba. ¿Por qué? Porque son la expresión completa de la voluntad divina en este mundo. Es decir, explican, según el judaísmo, cuál es la voluntad de Dios en este mundo y transmiten esta voluntad por medio de Moshe a todo el pueblo. Y es lo que conocemos inicialmente como no solamente las tablas de la ley, sino todos los libros que se conocen como Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿De acuerdo? Esta estructura piramidal coloca a estos 5 libros en la parte de hasta arriba. En un segundo orden jerárquico, el libro o los libros de los profetas se encontrarían en un segundo nivel. Y no es porque tengan un valor menor, sino porque no se representen o tengan la misma autoridad, sino porque los 5 libros de la Torá representan la expresión de la voluntad divina, en tanto que la expresión de los profetas fungen como un apoyo para la práctica apropiada y la exhortación al cumplimiento de dichas instrucciones. ¿Qué quiere decir esto? Que unos representan la voluntad divina y otros son arengadores para el cumplimiento de dichos preceptos por parte del pueblo de Israel. Si la Torá es la última revelación de la voluntad de Dios, entonces el principal propósito de los profetas es corregir a la gente cuando se aleja o cuando se alejaba de la conducta apropiada señalada en la Torá. Por lo tanto, los profetas y los escritos contienen estos tesoros de inspiración moral
y contemplación de el mandamiento. Es muy importante que esto nos quede muy claro. ¿Por qué? Porque es muy común, que cuando nos vamos aproximando al estudio de la Torá, no necesariamente traemos esta lógica de estructura, sino que le damos mucho mayor peso a otros tipos de escritos. En otros sistemas religiosos, en ocasiones los profetas, los ponen por encima, le dan mucho peso a los profetas y no consideran o no le dan la atención apropiada a lo que son esta estructura del Pentateuco. Y por último, en cuanto a su interpretación práctica, los profetas y los escritos no llegan justamente a esta transformación de la ley de la Torá, sino que la Torá es eterna y es la más perfecta. Más bien los profetas y los escritos desempeñan un papel de apoyo. A menudo se utilizan para alcanzar el significado de ciertos nombres propios que aparecen en la Torá y también se utilizan como un soporte, pero no como una prueba de las leyes rabínicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca podríamos agarrar y decir, es que la ley dice esto, pero el profeta expresó tal cosa y por lo tanto, si el profeta lo dice, así debe de ser la ley. No. Existe un orden de interpretación en la Torá escrita que debe de ser cuidadoso al estudiarse y al ejecutarse. Esto lo vamos a estar estudiando cuando ya entremos a las leyes no ágidas. Ahora sí que en la práctica nos vamos a introducir al mundo de la halajá, de la ley práctica, y ahí es cuando vamos a establecer cuál es el libro que tiene mayor jerarquía y la interpretación que debe de tomarse para poder llevar a la práctica. ¿De acuerdo? No voy a profundizar más en esto, pero esta es la intención para que podamos darnos una idea de cómo lo que entendíamos por Torah, pues en realidad no es lo que es realmente. ¿De acuerdo? Las diversas facetas de la Torah. Estos 5 libros de Moisés también son llamados Humash, ¿no? El que comúnmente se conoce como el Pentateuco, en realidad su nombre más apropiado es el Humash, y son la expresión más sublime posible para la Torah escrita. Sin embargo, la Torah escrita es solo una puerta de entrada, de las muchas puertas de entrada que tiene la Torah a un mundo mucho más amplio. La Torah es tan grande que todo lo que abarca es imposible de ser captado en solo 5 libros. La Torah es tan grande que todo lo que abarca en realidad es imposible de ser captado en solo 5 libros. La escritura tiene muchas ventajas. Perdón. Crea permanencia y una base para la consulta exterior o la consulta atemporal, una interpretación apropiada. Sin embargo, hay algunas cosas que no se pueden explicar escritos. Imaginemos un libro de receta, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre traigo este ejemplo porque me encanta, porque me ayudó mucho mi esposa a ya no cometer el error de la tortilla inflada. Vamos a hacer unos huevos rancheros, ¿no? Entonces, los huevos rancheros es aquí, fríes la tortilla de la tortilla y le echas un huevo encima estrellado. A mí siempre se me inflaba la tortilla y por lo tanto se hacía medio gordita. Entonces mi esposa me dijo, hazle un hoyo al centro de la tortilla para que no se te infle y que quede totalmente planita y entonces el huevo no se te escurra. Dije, mira, eso no venía en la receta. O sea, la receta dice, fríe la tortilla, échale el huevo, ponle un poco de sal y listo. Pero el detalle práctico de hazle el hoyito en medio para que no se te infle, eso es un conocimiento que se hereda, que no se lo encuentras en la receta, en un libro de recetas, que solamente se transmite a través de la práctica. La situación no es diferente cuando se trata de captar la voluntad infinita de Dios, en el idioma finito que es del hombre. Imagínense tratar de captar toda la sabiduría, todo el conocimiento de Dios en un lenguaje tan finito que es el nuestro. Una lectura de la Torá revela muchas, pero muchas declaraciones ambiguas y sin aclarar. Por ejemplo, vamos a traer un ejemplo.
En el versículo de Éxodo, en su capítulo 13, versículo 16, dice, y será por señal en tu mano y como totafot entre tus ojos, por cuanto con mano fuerte le dijo el Señor, nos sacó de Egipto. La palabra totafot aparece en dos pasajes similares, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 8 y en el capítulo 11, versículo 18. Pero aún así, aunque aparece en dos pasajes similares, no define a qué se refiere específicamente. No dice que es un totafot. Si nos quedáramos únicamente con lo que está escrito de manera literal, no podríamos comprender qué es realmente un totafot. Del mismo modo, la Torá dice, cuando les dirás, quiero comer carne, matarás de tus vacas y ovejas de acuerdo a cómo yo les he mandado. Esto dice en Deuteronomio capítulo 12, versículo 20 al 21. Pero ¿cómo lo mandó? Si ustedes leen en el libro, no existe una explicación de cómo lo mandó. No explica cómo mandó el sacrificio, cómo hacer la shejitá. La Torá se refiere a un método de matanza de animal kosher, comandada por Dios, y sin embargo no está explicada en ninguna parte en la Torá escrita. Ya desde aquí es algo que nos debe de romper el cuadrado en el que nos encontramos. Regularmente tú te topas con algún pastor cristiano o con algún católico y te va a decir, cualquier cosa que me quieras hablar o decir, demuéstramelo en la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia está escrito? Dime el capítulo y el versículo, ¿no? Cuando en realidad el libro tiene ambigüedades o falta de información. ¿Por qué? Porque requiere de otra cosa. No solo la Torah escrita, no solo lo escrito, sino requiere la explicación, que es, en este caso, la Torah oral, que solamente se explica a través de ¿qué? De la oralidad, de la transmisión del conocimiento de generación en generación. Por eso es tan importante que cuando tú llegas al estudio vengas con un ánimo de querer desaprender, porque seguro lo que tú sabes o crees saber no tiene nada que ver con lo que vas a aprender actualmente. ¿Por qué? Porque va a venir a resignificar todas aquellas cosas que tú creíste haber aprendido de manera apropiada, pero por no contar con esta explicación del maestro, aprendiste lo que quisiste o te explicaron de manera equivocada porque de ellos así lo hicieron. Obtuvieron el libro, el conocimiento, obtuvieron el texto y lo interpretaron con base a sus propias apreciaciones, con base a sus propias percepciones. Y no fue explicado de manera apropiada. Por eso, hablando en términos del libro de Torah, no alcanza cuando dice uno, quiero estudiar Torah, no alcanza con agarrar y decir, me voy a sentar a leer la Biblia y voy a empezar a leerla y de ahí me la voy a aprender. Te la puedes aprender, pero te lo apuesto a que no la entiendes, a que no lo comprendes a profundidad. Requieres de que alguien venga y te lo explique. Y en este marco de explicación, la oralidad de la Torah o la tradición oral de la Torah explica todas aquellas partes que parecen lagunas en la Torah que no han sido explicadas. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, este mes será por vosotros el primer mes del año. Éxodo capítulo 12, versículo 2. ¿Pero qué mes era? ¿De qué mes estamos hablando? Ok, este va a ser el primer del año, pero ¿a qué mes se refiere? ¿Meses egipcios o meses caldeos? ¿A qué mes se refiere? ¿Habla de un calendario solar o habla de un calendario lunar? ¿A qué se refiere? Todos estos fragmentos se requerían de una explicación. A pesar de que todas estas ambigüedades, a pesar de todas estas ambigüedades, perdón, los salmos se refieren a la Torá como perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un libro que está mal escrito o carente de información. La Torá de Dios es perfecta, tan perfecta que restaura el alma, dice el versículo. Salmo capítulo 19, versículo 8. ¿Cómo puede un texto perfecto contener tantas ambigüedades entonces? La respuesta es que la Torá no es simplemente el texto de la Torá. Esa es la respuesta básica. La Torá no es simplemente el texto de la Torá.
hay una transmisión oral, el componente experiencial de la Torá, que aclara las ambigüedades y que combina los textos escritos con explicaciones. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Torá y definir, ya, y ahí nos vamos dando cuenta cómo este principio es mucho más complejo de lo que creíamos. O sea, no podemos agarrar y decir, es de origen divino. Ajá, pero ¿qué es de origen divino? Porque la Torá es algo mucho más complicado de definir. Y solamente estamos tratando de definir el concepto Torá, ¿eh? Todavía no estamos definiendo qué es divino, a qué se refiere con divinidad. ¿Sí me explicó? Apenas estamos con Torá. Estamos definiendo que la Torá es un conocimiento que es escrito, pero que también tiene una parte oral. ¿Por qué? Porque la Torá oral explica justamente esas ambigüedades que aparentemente contiene la Torá escrita. La misma Torá alude explícitamente a esta concepción más amplia de la Torá en Levítico capítulo 26, versículo 46. Dice, estos son los estatutos y ordenanzas, la Torot, las Torot, en plural, Torá. Como ya habíamos dicho, la palabra Torá también quiere decir instrucciones. Si ustedes también se van al capítulo 24 del libro de Éxodo, en su versículo 12, dice así, y dijo Hashem a Moshe, asciende así hacia mí a la montaña y permanece ahí, y te entregaré las tablas de piedra y las enseñanzas y el mandamiento que he escrito. Ahí está haciendo referencia a estas dos Torah, la Torah oral y la Torah escrita. Cuando Moshe recibe la Torah, no solamente recibe un libro, no solamente recibe unas tablas, sino que recibe la instrucción y la explicación a la instrucción. Véanlo así, la Ley Federal del Trabajo es la explicación al artículo contemplado sobre la Ley Federal del Trabajo, sobre el trabajo en la Constitución. No existe toda la Ley Federal de Trabajo dentro del artículo de laboral, de las leyes laborales en la Constitución, sino que se pone así, se hace toda una ley federal que explica ese artículo en particular, cómo debe de operar, cuáles son los derechos y obligaciones patronales, las jornadas laborales, las prestaciones económicas, los salarios. ¿Sí me explicó? Que no vienen en la Constitución. Eso es justamente la reglamentación a la ley. Lo que Moshe recibió fue la instrucción, la reglamentación a la ley, al artículo, pero que no viene en lo que tú conoces como Biblia. Y que no viene incluso en esto que tú conoces como Humash, que es el libro que tenemos acá, que incluye los 5 libros de Moshe. Viene todavía con una explicación más a detalle, con otros libros que requieren de ser estudiados para poder comprender lo que realmente es la Torah. Si la Torah escrita es la expresión de la Torah, entonces el verso simplemente diría, esta Torah que Dios ha dado, sin embargo, el versículo habla en plural, no en singular. Es decir, que se refiere a las múltiples facetas de la Torah, a las múltiples explicaciones que tiene la Torah, este conocimiento, que en su conjunto es una iluminación, es una luz que explica la existencia del hombre. A esto, llamada Torah escrita, y a esto, llamada Torah oral, se le conoce como Torah. Ok, Israel, creo que ya te voy entendiendo. Está la Torah escrita y está la Torah oral. ¿Y cómo yo, mexicano, que nací en la Ciudad de México, en el barrio de La Guerrero, que nunca en mi vida fui a una sinagoga, accedo a la Torah oral? Porque de manera general, sin explicación alguna, tal vez inapropiada y mal traducida, he tenido acceso a la Torah escrita.
por medio de la Biblia que tuve yo desde chiquito, ¿no? Y ahí medio leí, medio comprendí. Pero ahora, ¿cómo accedo a la explicación apropiada, Israel? Explícame, ¿cómo le hago? La ley oral existe por numerosas razones. Y estas numerosas razones han propiciado que hoy por hoy tú y yo estemos aquí. Porque de alguna forma, en algún momento de tu vida, te has topado con un libro de tradición judía que te ha cautivado, que te ha interesado, que te ha generado interés y que te ha conectado con su enseñanza y que ahora quieres acceder. No fue la Torah oral, digo, no fue la Torah escrita, no fue la Biblia propiamente lo que te llamó la atención, sino fue la enseñanza a la cual te has visto expuesto eventualmente en tu vida y que te tiene aquí. Anteriormente, escribir la Torah oral estaba prohibido. Era una tradición que se tenía que pasar de generación en generación. El elemento más importante en la validación de la interpretación de la Torah escrita y oral es el concepto de la Mesorá, que es la mayor prueba de autenticidad de cualquier concepto, práctica o interpretación. ¿Qué es la Mesorá? La palabra Mesorá es transmisión. Es decir, que la traducción más cercana es probablemente la transmisión o la entrega a través de la información. Y se refiere a una cadena ininterrumpida de transmisión de información desde la revelación del monte Sinai hasta el día 24 de diciembre del 2023 a las 5:16 de la tarde, hora de México. Fíjense nada más. Estamos hablando que lo que hoy estamos estudiando se ha enseñado por más de 3,600 años y se ha heredado de generación en generación. Porque lo que hoy vamos a descubrir, lo que hoy vamos a aprender, lo recibió Moshe y lo explicó a 70 ancianos. Y estos 70 ancianos lo explicaron a 13 tribus, a 12 tribus. Y estas 12 tribus a todo su pueblo. Y esto ha venido transmitiéndose de generación en generación a través del tiempo. Estas palabras que fueron anunciadas hace más de 3,600 años, aún su eco resuena en nuestra era, en nuestra época, y las seguimos recibiendo. ¿Qué es lo que nos tiene aquí? Nos tiene en este momento en esta sala. La transmisión de la oralidad de la Torah. Por ejemplo, el ejemplo que ponía hace un rato, la palabra totafot, que aparece en 3 pasajes similares de la Torah. El componente oral de la Torah nos dice que totafot son los tefilim. ¿Qué son los tefilim? Son las piezas que parecen cajitas que se coloca el pueblo judío al rezar, al hacer su servicio de oración, en la frente y en el brazo. Las filacterias, las cajas negras que contienen pergaminos bíblicos que son usados por los hombres judíos durante la oración de la noche. El componente oral también nos dice lo complicado de sus detalles en la escritura. Por ejemplo, las cajas deben de estar perfectamente cuadradas y las 2 cajas y correas deben de ser de color negro. Sin embargo, esto solamente lo sabemos por la tradición oral, por la mesorá, por la transmisión que se ha tenido de esta enseñanza de generación en generación. La mesorá nos dice que es correcto porque no ha habido nunca en el tiempo una instrucción contraria a la Torah. Es decir, que la transmisión oral nunca
contradice una ley de la Torah, sino que viene a explicarla. Otro ejemplo, permítame un minuto, por favor. Denme. Listo, perdón. Otro ejemplo de esta información es de la Mesorá, es justamente la matanza de un animal kosher. La Torá nos dice que hay un método de matanza correcta. Sin embargo, no la explica. Por otro lado, perdón, la Torá oral nos ofrece todo con lujo de detalle sobre este proceso anatómico para poder hacer una matanza kosher. Por lo tanto, la Torá no solamente es lo que está escrito, sino es la explicación que se ha dado de generación en generación, que se ha transmitido de generación en generación. Cabe señalar que la Mesorá tiene más peso que incluso la evidencia arqueológica. La arqueología se ocupa de la reconstrucción de cosas olvidadas con base en una cantidad mínima de pruebas. No así la Mesorá, que es información conocida, transmitida de generación en generación, sin caer en el olvido. Es decir, que no hay especulación, sino que hay explicación. Cuando hay una ruptura conocida de esta cadena de transmisión llamada Mesorá y tiene un efecto práctico para la observación, la Mesorá trae a cuenta la Torá escrita para reconectar dicha cadena y continuar con este hilo de comunicación y transmisión. Durante gran parte de la historia judía, perdón, la Torá oral no fue escrita. Como les había dicho, hubo un tiempo en que estuvo prohibido. Fue parte de la cultura del pueblo unificado que vivía en el reino y en un mismo lugar. Su integridad también se mantuvo por una autoridad central llamada el Sanedrín. Sin embargo, como la amenaza del exilio fue de gran influencia para la continuidad de dicha tradición, el pueblo se vio en la necesidad de comenzar a escribir esta tradición oral. Recuerden que existieron dos exilios, dos grandes exilios del pueblo de Israel. Perdón. Y estos exilios comenzaron a mermar la preservación de la Mesorá, de esta transmisión del conocimiento. Por lo tanto, comenzaron a escribir la mayor cantidad de material posible. Y su misión de esta tenía un doble objetivo. La primera era crear una línea, una literatura, perdón, representativa del componente oral de la Torá, en una forma compacta y eficiente para el estudio y la memorización. Y la segunda era crear una declaración de ley oral a modo de estudio que enseñaría y preservaría el método correcto del estudio e interpretación de la Torá. Por esto es importantísimo que nosotros lo tomemos en cuenta. Que la Torá oral, no como en otros sistemas religiosos o con otras filosofías dicen, es mandamiento rabínico y de hombres, esta no existiría sin la Torá escrita y viceversa, la Torá escrita no existiría sin la Torá oral.
Israel, entonces, cuando tú estás hablando de Torah oral, escrita, ¿a qué te refieres? Nos estamos refiriendo a dos grandes compendios de estudio del libro principal. Uno llamado la Mishnah, su traducción literal es enseñanzas, que fue sellado por el rabino Yehudá Halevi, el príncipe, aproximadamente en el año 220 de nuestra era, o de la era común, que tiene casi 600 capítulos que fueron divididos en 6 órdenes y cada orden en divisiones más pequeñas llamadas Masejot o tratados. Y cada tratado se divide en capítulos. Y cada capítulo tiene divisiones más pequeñas llamadas Mishnayot o enseñanzas. La Mishnah fue rápidamente aceptada como la declaración y la representación de la autoridad de la Torah oral. Esta es la Mishnah, que es la enseñanza. Pero la Mishnah también tiene un libro que le explica, llamada la Gemara. La Gemara es el aprendizaje. Una vez que la Mishnah fue completada, los rabinos de inmediato comenzaron a dar clases en las academias de estudio. Sus lecciones sobre la Mishnah explican la relación entre la Torah oral y la Torah escrita, y los métodos de interpretación de ambos, y las conclusiones prácticas. Estos estudios de la Mishnah son llamados Gemara. Ambos libros, en conjunto, es lo que nosotros comúnmente llamamos el Talmud, conocido como la Torah oral. Aquí o hasta aquí alcanzamos ya a comprender la distinción entre Torah, su composición de Torah oral y Torah escrita, y qué es la Torah oral escrita a través del tiempo, combinada en estos dos grandes estudios llamados Mishnah y Gemara, conocidos como el Talmud, que en general hacen referencia a la Torah oral. Vamos a dejarlo hasta aquí, la clase del día de hoy, solamente como breve comentario, es gracias a la escritura de este libro, o de este compendio de libros, de este compendio de conocimiento escrito llamado Talmud, que la tradición oral ha permanecido de generación en generación y la conocemos como hasta hoy en nuestros días. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Yo sé que ha sido una clase a lo mejor pesada, pero con ayuda del cielo la pueden volver a repetir si así lo desean para poder darle una segunda lectura y si tienen alguna pregunta o algún comentario en ese momento, dejo un par de minutos para que podamos interactuar. Adelante, quien quiera. Buenas tardes. Hay algo que decías ahora y es muy cierto y es em, que todo ¿cómo decirlo? Como comportamiento cristiano pide es muéstrame dónde está, en qué parte, bueno, todo esto, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, he pensado en los grupos, normalmente lo dicen, ¿no? Y yo he pensado decirles eso, pues es un comportamiento cristiano, pero entonces a la vez digo yo, bueno, pero también ellos pueden decir, entonces simplemente estás creyéndole a alguien que le estás diciendo algo, entonces me quedo ahí como, ay, pero ¿cómo le digo? Sí, claro, es complicado porque justamente cuando te mueves o cuando vas saliendo de estos círculos cristianos que acostumbran tener principalmente debate con la única intención de tener o demostrar tener la razón, porque ni siquiera es por un ánimo educativo, sino solamente es casi por puro ego, siempre te piden buscar la fuente, ¿no? Entonces, para que una persona cuando quiere empezar a estudiar la Torah, tiene que comprender esta parte que es fundamental, que la Torah no es un libro, sino es una sabiduría que comprende varios libros y que también podemos dar citas, ¿no? Pero que están en libros que no conocen y que esos libros, Sí, al no conocerlos, como los desconocen, los pueden invalidar, ¿no? Van a decir, pues quién sabe, ese libro no es la Biblia y por como no está en la Biblia, yo solo estoy en la palabra de Dios. Y ahí es cuando
te das cuenta que es una discusión improductiva porque Mm. existen muchos más fundamentos que no se encuentran en ese libro, ¿no? Pero que son importantes que nosotros lo vayamos conociendo y principalmente para las personas que nos interesamos en el estudio ordenado, bueno, entender cómo se estructura jerárquicamente cada texto, de dónde proviene cada libro, qué explica cada libro y cuál es el origen que tiene y su propósito, también te ayuda a tener una claridad en el estudio. Sí, solo alguna vez alguien que es casi pastor me decía, pues yo le comentaba en dónde estaba un día hablando, ¿no? Y él me decía, pero tú eres tan inteligente que no entiendo qué haces allá. Entonces me decía, yo te puedo rebatir y darte argumentos. Le dije, tú no me puedes dar argumentos con libros mal traducidos. O sea, una cosa es la pérdida de mi mamá y otra la pérdida de mi mamá. Es que una tilde es todo, empezando por ahí. Ujú, sí, Entonces, claro. yo no puedo recibir tus argumentos porque sé que son de libros mal traducidos. Entonces, como que ahí se quedó eso, ¿no? Claro, claro, sí, es Y un así. hecho de que justamente ahí es cuando no podemos. Y por más que se intente, y eso es algo que yo siempre invito a todos los estudiantes a no practicar el debate con otras religiones, con otros cristianos, porque es senil, totalmente es improductivo. Y aquí no estamos evangelizando a nadie, porque creo que yo hasta el momento a nadie obligué a estar en la sala, cada quien quiere y entra porque quiere, ¿no? Entonces es cada persona la que está en su momento de aprendizaje apropiado, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Muy bien, pues con esto terminamos la clase del día de hoy. Les agradezco mucho el que hayan conectado, se hayan conectado a la clase. Voy a subir la grabación lo más pronto posible al canal para que la puedan volver a ver. Y con ayuda del cielo, es probable que la próxima clase, si no la tengamos, el próximo domingo no tenga clase porque voy a estar ocupado, pero nos programamos para dentro de 15 días poder tener clases sin problema alguno. ¿De acuerdo? De todas formas, si tienen dudas, preguntas o comentarios, voy a estar disponible en el grupo de WhatsApp para poder atenderlos. Muchas gracias a todos, les deseo un excelente inicio de semana y que Hashem les multiplique en bendiciones. Shalom, shalom. Gracias, feliz tarde. Shalom, shalom. Gracias.